Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues prosiguiendo en nuestra campaña. Acá en el Movimiento Santa María estamos promoviendo la campaña de la Inmaculada. Quiero presentar muy gratamente al padre Mateo Bautista García, religioso de la Orden San Camilo, sacerdote de la Orden San Camilo, licenciado en Teología Moral, licenciado en Teología Espiritual, doctor en Teología en Pastoral de Salud. Él es de España, Salamanca. El tema de hoy día, como nos decía, es la pastoral del duelo, ¿no? La pastoral del duelo, que es también parte de nuestra teología, de nuestra Iglesia Católica, ante la muerte de un ser querido, ¿no? Así que, Padre Mateo, muy buenas noches. Usted está muy bienvenido, así que adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias por invitarme y poder decir unas palabras en torno a esta pastoral, que es la pastoral del duelo, que está en el corazón del Evangelio. Una pastoral, la pastoral del duelo, que está incardinada en el espíritu mismo de las bienaventuranzas, que son nuestra magna constitución como cristianos. Una pastoral del duelo que está en el corazón mismo del misterio cristiano. Después de la consagración, el pueblo de Dios exclama: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y efectivamente, el misterio de nuestra fe es el misterio del Hijo de Dios que se encarna, que pisa nuestra tierra, que por sus venas pasa nuestra misma sangre, que sufre, y sufre no poco y en no pocas ocasiones, desde que le dicen que está loco, endemoniado, Herodes Antipas que quiere matarlo, un discípulo lo traiciona con un beso de traición, y todos sabemos lo que duele la traición, un beso de traición. Los otros discípulos lo dejan solo, lo abandonan, y los hombres somos tan atrevidos con Dios que hasta el Hijo de Dios pasa por un juicio, pasa por encarcelamiento, pasa por tortura, pasa por agonía, pasa por una angustia en Getsemaní con una hematidrosis, transsudación de sangre, es asesinado entre dos delincuentes en horas de agonía delante de su madre. Es decir, Jesús, varón de dolores y de duelos, sí, esa realidad de sufrimiento, duelo y sanación la vivió en propia carne el Señor Jesús. Y esta pastoral del duelo de la que estamos hablando, no solo la vivió en carne propia el Señor Jesús, sino que Él la practicó. Recordemos, por ejemplo, que acude a una casa de una familia donde había muerto una muchachita de 12 años, ya una mujercita para entonces. Pastoral del duelo a domicilio, la hija de Jairo. San Lucas nos dice que era la hija única. Pastoral del duelo a domicilio. El Señor Jesús se detiene ante un féretro. La viuda de Naín, Lucas capítulo 7, cuando al hijo único de una viuda, había muerto el marido, ahora muere el hijo único, lo llevan a enterrar. Pastoral del duelo, camino al cementerio. Y
El Señor Jesús va a una casa de una familia, de unos hermanos, de unas hermanas, porque había muerto un amigo, Lázaro, un hombre, ya 4 días muerto en el cementerio. El Señor Jesús llora, es el Evangelio de hoy, ante el amigo muerto. Por cierto, quiero aclarar que en la antigüedad el sufrimiento mayor, el duelo más difícil de elaborar era la muerte del amigo, ya que el amor de amistad era por excelencia considerado el amor supremo, el amor más desinteresado, el amor más puro. El Señor Jesús llora ante Jerusalén en un duelo por la ciudad que va a ser destruida. Qué importante que el Hijo de Dios llorara, conociera el llanto, se solidarizara con nosotros. Y no solo practicó la pastoral del duelo en propia carne, en esta praxis pastoral, con una niña, un joven, un adulto en casa, camino al cementerio y en el cementerio. El Señor Jesús también tiene que acompañar a sus discípulos en duelo. Los relatos de resurrección son relatos de duelo. Tenemos Lucas 24, los discípulos de Maús, un relato que es prototipo de la pastoral del duelo. Fijémonos que 2 discípulos se van de la comunidad y se van resentidos, amargados, frustrados, enojados con Dios. ¿Cómo pudo permitir eso? Con Jesús, ¿cómo? Si Él dio vida, curó a los enfermos, ¿cómo nos dejó así? Nos defraudó, nosotros esperábamos. Se alejan de la comunidad, iban discutiendo, ¿no? ¿Cuántos creyentes también les pasa lo mismo? Viene un golpe así, la muerte de un ser querido. ¿Qué pasó? Le pasan la factura a Dios. Se sienten probados, hasta castigados, abandonados, que Dios hasta se lleva a su ser querido, se lo quita. Y se resienten con Dios, con la comunidad, con los sacerdotes, con los creyentes. Y en vez de aferrarse a Dios en los momentos de vulnerabilidad, se quedan en el aire. Por tanto, esta es una pastoral, insisto, en el corazón de la vida. Porque la vida, la existencia, es una moneda con 2 caras. ¿Cuáles son las 2 caras? La vida y la muerte. Las alegrías y las tristezas. Sí, la muerte es la otra cara de la vida. La muerte, que ya nos acompaña desde que nacemos. Desde que nacemos estamos ya muriendo. Nacemos y vamos muriendo desde nuestras células, vamos pasando de una etapa a la otra y nadie se construye una casa en esta vida. Querer naturalizarnos en esta vida es una inconsciencia propia de un animal. Querer naturalizarnos, vivir como si viviéramos siempre, no tomar conciencia de que somos mortales, es un acto de infantilismo, de inmadurez, de inconsciencia, de vivir una vida superficial. La muerte es la otra cara de la moneda y la muerte es educadora de la vida. La muerte es maestra de la vida, del pasado, cómo hemos vivido el pasado, del presente, cómo lo estamos viviendo. Y la muerte es educadora del futuro, porque nos vamos a vivir, cómo lo vamos a plantear, para qué estamos en esta vida. No hemos venido al tuntún ni al tontón, tenemos una misión, tenemos un objetivo, tenemos un propósito. ¿Y qué hay después de nuestra muerte? ¿Cuál es el destino? Por eso la muerte nos humaniza, la muerte nos hace adultos, la muerte nos hace profundos, la muerte es educadora. Por eso San
Francisco de Asís le decía hermana muerte. Y la muerte, insisto, educadora de la vida, no es el punto final, es una puerta que nos pasa del tiempo a la eternidad. Por eso, con la muerte tenemos que dialogar, con nuestra muerte tenemos que reflexionarla, pensarla, orarla, aprender de ella. La muerte nos hace hombres y mujeres profundos. Tenemos que entrar en el misterio de la vida, muerte y resurrección. Entonces, la pastoral del duelo, como ven, está en el corazón de la vida y en el corazón de la fe cristiana, del misterio cristiano. La pastoral del duelo es una pastoral que nos habla de dos orillas. ¿De qué dos orillas? De que tenemos que afrontar la muerte del ser querido y de nosotros que los lloramos, que los extrañamos, ¿verdad? La pastoral del duelo, por tanto, tiene estas dos orillas, dos perspectivas. Es una pastoral que hay que trabajarla en fondo y en forma. ¿Qué quiere decir en fondo y en forma? Sí, que primero tenemos que plantearnos muy seriamente esto. ¿Qué es la muerte de un ser querido? ¿Qué supone la muerte de un ser querido? ¿Qué significa la muerte para el ser querido que muere? Segundo, ¿qué significa la muerte de un ser querido para nosotros que quedamos vivos? Tercero, ¿cómo debe ser la relación con los seres queridos que han muerto? Porque por la fe sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. A ver, entonces lo primero, ¿qué significa la muerte para el ser querido, para su persona? Esa muerte del ser querido. Segundo, ¿qué significa para nosotros? Tercero, ¿cómo sigue nuestra vida? Cuarto, ¿cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos? ¿Y qué aprendemos nosotros de esta realidad? La pastoral del duelo, por tanto, insisto, se tiene en cuenta no solo nosotros que extrañamos, se tiene que tener en cuenta el ser querido que ha muerto. Segundo, ¿qué relación queda? Porque nosotros sabemos que la muerte no es el final del camino. ¿Qué nos enseña, qué nos dice la pastoral del duelo? Que tenemos que elaborar nuestros duelos desde un amor de resurrección, un amor de ida y de vuelta, de subida y de bajada. Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Soy el más pequeño de 9 hermanos. En un año, cuando tenía 10 años, con 11, en un año tuve que asumir 3 muertes. Una, la de un primo hermano que dormía conmigo. Lo golpearon en la cabeza y lo mataron. A los pocos meses murió la mamá. Yo ya estaba en el seminario antes de los 11 años. Y cuando volví al seminario, mi compañero de la litera de la cama, uno arriba y otro abajo, se había ahogado en un canal de agua.
había tenido un accidente y se había ahogado con 11 años. La muerte de los seres queridos nos plantea esta pastoral en fondo y en forma. En fondo y en forma. Esta es una pastoral que nos hace madurar, porque ¿qué es el duelo? Hemos hablado de pastoral del duelo. Duelo no es sinónimo de sufrimiento. Para muchas personas, hablar de duelo es hablar de sufrimiento. No. Sufrimiento es lo que una herida por muchas causas, en este caso, por la muerte de un ser querido, pero hay también por conflictos, alejamientos, enfermedades, ¿verdad? Sufrimiento es lo que una herida trabaja con nosotros. Es la experiencia de herida interna. Eso es el sufrimiento. ¿Pero qué es el duelo? El duelo es lo que yo trabajo conmigo mismo cuando sufro. ¿Qué es el duelo? Lo que el doliente trabaja consigo mismo cuando sufre. ¿Por qué? Porque una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento no está en las paredes, no está en los suelos, no está en el extraterrestre, no está... Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, llana y sencillamente, el sufrimiento soy yo. Y por eso la pastoral del duelo tiene que encarar estas tres realidades. Primero, ¿por qué sufro? Porque, ojo, sufrimos por amor y sufrimos por egoísmo. ¿Cuál es el origen de nuestro sufrimiento? El sufrimiento se prolonga. Ustedes conocerán personas que viven en un sufrimiento, en una herida, que no tienen paz, no tienen felicidad, se han quedado sin una misión. Enamoran incluso con el sufrimiento. Yo conozco personas que han hecho del sufrimiento un estilo de vida. Sí. Dicen, no puedo con este sufrimiento. No puedo. Consideran que el sufrimiento es superior a ellos. No, tengo que preguntarme, a ver, ¿por qué sufro? Pero también, ¿por qué sigo sufriendo? Fíjese que esta pastoral no es, ay, que sufro y que me dejen desahogarme y que me consuele y que me sereno. No. Es mucho más profundo el asunto. Tengo que trabajar la causa del sufrimiento. Y por favor, no caer en una actitud dolorista, en una actitud de víctima, en una actitud pasiva, ¿no? O en ideas tan insanas, tan abominables, tan absurdas, tan anticristianas, tan antiejemplo, decir, Dios me lo llevó, Dios me lo quitó, Dios me probó. Jesús, que muere por nosotros, que pasó haciendo el bien. Nosotros no morimos por Dios, ¿no? Ahora vamos a decir que nos manda pruebas, enfermedades o que se llevan nuestros seres queridos. Fíjese como una falta de amistad personal con Dios como hijos. Escuchemos bien esto. Una falta de intimidad personal con Dios. Una fe de carbonero, una fe inmadura, es fuente de sufrimiento. Y además, escándalo en la fe, antitestimonio, mal ejemplo. Mira a esa persona que oraba, rezaba, le viene un sufrimiento y mira las burradas que dice de Dios. Queridas amigas y amigos, el sufrimiento purifica la fe. Y la fe purifica el sufrimiento. Atención. El sufrimiento purifica la fe.
y la fe purifica el sufrimiento. Entonces, el duelo, ¿qué es? Hincar el diente a nuestro sufrimiento, en fondo y en forma. En fondo y en forma. ¿Recuerda lo que dije? ¿Qué es la muerte para quien murió? ¿Qué significa para él? ¿Qué significa para nosotros que lo lloramos? ¿Cómo va a seguir nuestra vida? ¿Cómo sigue el amor? ¿Y qué maduramos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en santidad en procesos de sufrimiento? Bien, la pastoral del duelo es una pastoral muy humana, porque se acerca en los momentos más difíciles, ¿verdad? En los momentos de mayor vulnerabilidad. Por eso, nosotros, desde el año ya 93, venimos impulsando dentro de la pastoral del duelo. En la pastoral del duelo, ¿qué está? El acompañamiento antes de la muerte. Por ejemplo, cuando está, ¿verdad?, la enfermedad, la agonía, del que va a morir. Se tiene que preparar para la muerte. Hay que preparar a los familiares. Dentro de la pastoral del duelo, ¿qué está? Está el velatorio, ¿verdad? Están las exequias, los funerales, los novenarios. ¿Y qué nos dimos cuenta nosotros ya hace 30 años? Que hay sufrimientos de tal calibre que necesitan mayor acompañamiento. Especialmente sufrimientos de intensidad como la muerte de un hijo, de la viudez, la muerte de niños, de jóvenes. Y por eso pusimos en marcha los grupos de mutua ayuda parroquiales en duelo resurrección. Grupo parroquial de mutua ayuda resurrección. Acompañamos durante un año, todas las semanas, 2 horas. Personalmente yo me reservo la muerte por hijos, por homicidio, por suicidio, y cuando los familiares, sin querer, producen la muerte de sus seres queridos. ¿Por qué la Iglesia tiene que tener estas modalidades? Y además, ¿qué tenemos? Además de estos grupos de mutua ayuda durante un año, 2 horas todas las semanas, trabajo, acompañamiento, tenemos también lo que llamamos el ministerio parroquial de escucha en duelo. Porque lo primero que necesita el que sufre es sacar la pena. Pero después, atención, todo sufriente, todo doliente tiene que duelar. Sí, queridas amigas y amigos, la pastoral del duelo primero es para dolerse, sacar la pena, expresar el dolor. Pero nos quedamos ahí, no. La segunda parte, ¿cuál es? Duelar. ¿Qué quiere decir eso? Hacerse con el propio sufrimiento. Empezar un camino de sanación. Es lo que llamamos el trabajo del duelo. Elaborar el duelo. Elaborar, de latín, elaborar, dialogar con nuestro sufrimiento. Mirarle a los ojos. Asumirlo. Sí, orarlo. Y esto lo hacemos sobre todo desde la mutua ayuda, en vínculo, pidiendo ayuda y dejándonos ayudar. Un camino de duelo. Y miren, no menos de un año. No menos de un año. Antes de venir aquí, yo estuve dialogando con un matrimonio que se suicidó su hija de 17 años, ¿no? Y me estaban diciendo, ay padre, estamos muy agradecidos porque hemos podido participar del grupo Resurrección con otros padres, y casi un año, y la verdad es que nos ha cambiado la vida, porque estábamos devastados. ¿Cuánto hemos aprendido de los compañeros, también con hijos muertos? ¿Y cuánto hemos aprendido de los coordinadores que hacen un servicio a la Iglesia? Y miren ustedes, los coordinadores de ese grupo
es un matrimonio que en un año se le murieron 2 hijos, uno de 23 y otro de 14. Tuvieron que elaborar su proceso de duelo, también en un grupo. Después se capacitaron y ahora están al frente apoyando a otros dolientes. La pastoral del duelo primero es dolerse, que el dolor se exprese, que no se quede atragantado. No, hay que llorar. El lloro es fortaleza, no debilidad. Pero no solo tenemos que ser dolientes, tenemos que ser duelientes, como he dicho. O yo domino el sufrimiento me domina a mí. Y el trabajo de duelo tiene que terminar. No podemos estar en un trabajo de duelo permanentemente. Sí, toda herida, tiene que cicatrizar. ¿Va a haber momentos de añoranza? Sí. ¿Va a haber momentos de cierta tristeza? Sí. Pero ojo, el trabajo de duelo, la pastoral del duelo me facilita un botiquín, una caja de herramientas. Y por supuesto no es lo mismo llorar y recordar y añorar sobre una herida abierta que sobre una cicatriz. Esas tristezas, esas añoranzas son controladas. Queridas amigas y amigos, no olvidemos que siempre toda persona es más grande que el mayor sufrimiento del mundo. Podemos pensar que el mundo se me cayó, que ya no tiene sentido, que mejor es que me muera, que ya nunca voy a ser feliz. Es normal al principio. Por eso mira lo que hemos dicho, primero dolientes, pero después duelientes y después sanadores. Y aprender de ese sufrimiento, porque el sufrir pasa, pero el haber sufrido no. Y quiero terminar diciendo que este trabajo de la pastoral del duelo, que pide mucha humildad, pide pedir ayuda y dejarnos ayudar. Recordar que somos iglesia y recordar que, miren esto, que antes que el sufrimiento sea mío, el sufrimiento es de Dios. Y antes que, como cristiano, que el sufrimiento sea mío, es sufrimiento de la comunidad. Que el primero que está más interesado en que yo sane toda herida es Dios. Y bueno, ¿esto qué implica? Preparar coordinadores que hayan hecho un proceso primero de sanación, se capaciten, que tengan la habilidad para coordinar un grupo durante un año, son auténticos agentes de la pastoral. Nuestro deseo es que en cada parroquia del Perú, en cada parroquia del mundo, tengamos el grupo parroquial de mutua ayuda en duelo. Porque no es caridad ni humanidad dejar a nuestros hermanos creyentes solos, abandonados en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y termino diciendo que nosotros les decimos a los dolientes que cuando estamos en esta pastoral necesitamos 3 corazones en uno. ¿Cómo es eso de 3 corazones en uno? El primer corazón es para recordar el pasado, lo mejor que vivimos con nuestro ser querido. El segundo corazón es para vivir el presente llorando la pena, la extrañeza. Y el tercer corazón es para mirar con fe y optimismo hacia el futuro, aprendiendo del sufrimiento. Bien, del sufrimiento con un buen trabajo de duelo, con una buena pastoral al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a la solidaridad, del sufrimiento a la santidad. Y no olvidemos siempre de la mano de Jesús, varón de dolores y de duelos. Y termino con una pregunta. ¿Conocen ustedes a una mujer que fue viuda? Pasó también por la muerte de su padre y de su madre. Y que le mataron a su hijo, le asesinaron a su hijo delante de ella en horas de agonía. Que escuchó, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Que quiere decir también, Madre, perdónalos a los que me están matando, no saben lo que hacen. Y esa mujer, la Virgen María,
Fue una mujer que quedó amargada para toda la vida, quedó resentida para toda la vida, se pasó toda la vida despotricando contra los discípulos que abandonaron a su hijo, se pasó toda la vida resentida con Judas el traidor, con los asesinos, con los que lo torturaron. Y esta mujer, María, vivió para un hijo muerto y con un hijo muerto, o vivió para un hijo resucitado y con un hijo resucitado. Y esta mujer, María, con la muerte, asesinado de su único hijo, fue feliz el resto de su vida e hizo feliz a los demás. Esto es el camino de la pastoral del duelo. Padre Mateo, muchas gracias, de verdad que son temas que muy poco, o sea, no sabemos mucho, ¿no? Y no sabíamos que hay una pastoral del duelo. Y seguro que hay muchas preguntas. Damos la bienvenida a las personas que se han adherido durante la ponencia del Padre Mateo. Y voy a decirle algunas preguntas que me están diciendo, Padre, sobre el tema que usted ha expuesto, ¿no? ¿Cuándo decimos, Dora Quintana nos dice, ¿cuándo decimos que el duelo ha terminado? Yo a veces escucho que dice, no, yo espero un año, otros lo llevan mucho más tiempo, otros a los 2-3 meses, no, mi corazón, el duelo lo llevo por dentro. Me imagino que la pastoral del duelo algo nos tiene que decir. Y también nos dice Dora, ¿la pastoral del duelo está instalada en todas las parroquias, Padre? Bien, vamos por partes, porque los hombres no somos como las mujeres, que podemos hacer varias cosas a la vez. La primera, el trabajo de duelo primero tiene que empezar. Nadie termina un trabajo de duelo. Y miren la expresión, trabajo de duelo. ¿Qué quiere decir? Que ante el sufrimiento no me voy a cruzar de brazos, No voy a decir, ay, este sufrimiento, ¿cuándo se va a ir? No puedo hacerme la víctima. Miren lo que voy a decir. No voy a tener una actitud dolorista. No me voy a incrustar en el sufrimiento. Entonces, hay que ponerse en un camino de duelo. Yo siempre cuando me dice, padre, ¿cuándo termina? Le digo, hija, hijo, dime si has empezado. Si has empezado un camino de duelo. Porque miren la frase que hemos dicho antes, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Bien, nadie sale si antes no entra, nadie lo concluye si no lo inicia. Y le digo que esto quiero remarcarlo porque a veces lo más fácil es quedarnos de víctima. Y no solo eso, ojo y pestaña que el demonio engaña. A veces utilizamos el sufrimiento para manipular a los demás, para que los demás estén a nuestro alrededor. Somos especialistas en manipular con el sufrimiento. Entonces, hay que ser valientes, porque no es fácil. Primero, aceptar las heridas de la vida. No es fácil asumir golpes fuertes. No es fácil estar parados con claridad cuando vienen sufrimientos como los que hemos acabado de mencionar. Y el sufrimiento a veces que nos hace egocéntricos. Nadie me puede entender. ¿Quién va a sufrir? Nadie ha sufrido como yo. No, si no pasan por esto, nadie me puede ayudar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos aislamos, nos quedamos solos. Y eso sí, después que decimos, ¡ay, qué sola, qué solo que estoy! Por eso, antes de decir, ¿cuándo termina? Tengo que preguntarme, ¿soy humilde para pedir ayuda y dejarme ayudar? Y después entrar en un camino con una sana metodología.
¿sí? Y algo muy importante, queridas amigas y amigos, la sanación de todas las heridas las hacemos según somos, según es nuestra personalidad, según nos hayamos preparado para elaborar los duelos, según tengamos un maletín de recursos de duelo. Dígame, el que nunca ha querido hablar ni de la muerte, no, ni ha visto morir ni siquiera a una persona. Antes se decía algo muy importante, saber cargar con el muerto al hombro. No me hable de eso. Dígame, cuando venga la muerte, ¿cómo nos va a pillar? Desnudos, infantiles, nos va a vapulear. ¿Qué quiere decir? Que hay un duelo que es también de previsión, de preparación, de psicoeducación, de capacitación. Sí, sí. Los padres, los abuelos tienen que preparar a sus hijos para elaborar los duelos. Tienen que darles herramientas. Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina un trabajo de duelo? Que tiene que terminar, ¿eh? No podemos estar toda la vida queriendo sanar. Permítame el ejemplo. Dígame, si tenemos un dolor de estómago que nos doblamos, ¿podemos estar meses con un dolor de estómago así? Tenemos que pedir ayuda, un tratamiento, ¿verdad? Una curación. Y si tenemos una herida interna que sangra, ¿podemos estar meses y años y años? No. Entonces, ¿cuándo termina un trabajo de duelo? Cuando lo hemos empezado bien, cuando lo hemos seguido bien y cuando hemos hecho con una buena metodología. Entonces, puede terminar según la personalidad de cada uno. Y la segunda cuestión, es estos grupos, esta modalidad de pastoral del duelo no es lo habitual. No existe en las parroquias. No existe. Nosotros lo tenemos como un objetivo en la pastoral de la salud. El próximo, ir capacitando coordinadores, ir capacitándolos, porque no vamos a poner al frente de 10, 12 personas con un dolor así, sin capacitarnos, ¿no? Y sin tener experiencia, ¿no? Y poco a poco ir teniendo estos coordinadores, ir concientizando a los obispos, a los diáconos, a los sacerdotes, a los laicos, pero queremos que en el futuro en cada parroquia tengamos un grupo de mutua ayuda que haga este seguimiento y la escucha en duelo. ¿Y por qué? Si nosotros vamos a pasar por una experiencia de esa, como cristianos, ¿no nos gustaría que en nuestra parroquia nos acompañasen así? Sí, pero también hagamos al revés. Y nosotros no nos podemos preparar también en esta pastoral para ayudar a los demás. Entonces, estamos en esta tarea. Otra pregunta, padre. Nos preguntan, ¿cómo podríamos recuperar los que no hemos hecho el camino del duelo? Los que hemos perdido a un familiar y lo dejamos como aparcado sin darle el tiempo y seguir el camino adecuado, ¿no? Eso es lo que siempre se dice, bueno, ya pasó y la vida continúa y bueno, y todo es relativo, ¿no? Bueno, a ver si entendí bien, querido Sandro. Eso está diciendo para el que perdió un familiar, ¿no? Correcto. Bueno, pues si lo perdió, tiene que llamar a la policía. Pero si lo perdió para toda la vida. Y dígame, cuando muere un ser querido, ¿es un ser querido perdido? ¿Los muertos se pierden? No. Si los muertos se pierden, ¿para qué vamos a hacer pastoral de la salud si ya están perdidos? Es algo que tenemos que aprender en la pastoral del duelo. Los seres queridos no son cosa, no son nuestra propiedad.
no son un objeto, no son nuestros. Son de Dios. Y por eso, perder es una cosa y morir es otra. ¿Qué es lo que nos tenemos que acostumbrar? No emplear eufemismos. No emplear eufemismos. No. Cuando dice, ay, sí, mi ser querido se fue. ¿Cómo que un muerto se fue? Sí, que nos dejó. ¿Cómo que nos dejó? Sí, cuando nos abandonó. ¿Cómo que nos abandonó? ¿Qué? A ver. ¿Y por qué empleamos todo este lenguaje? Porque no queremos llamar a la realidad por su nombre, que se llama morir. Porque en el fondo no aceptamos la muerte. ¿Sí? No aceptamos la muerte como educadora de la vida. Fíjese que esta pastoral del duelo tiene mucha profundidad. ¿Por qué es importante llamar las cosas por su nombre? Porque nos educa. Y si no las llamamos por su nombre, no las vamos a aceptar. ¿Qué es lo primero en la pastoral del duelo? Lo primero, llamar las cosas por su nombre. Y miren, esto se llama confrontación empática. No hace mucho me decía una mamá, sí, porque cuando nos dejó nuestra hija, y digo, ¿y se fue de casa la hija? Y dice, no, padre, cuando nos abandonó. Digo yo, estos hijos de hoy día, ¿cómo son estos hijos de hoy día? No, padre, pero bueno, se fue, no se fue, los abandonó. Dice, no, es que nos dejó. Y sí, ya le digo yo que estos hijos de hoy día, no, padre, es que usted no me entiende. Digo, no, a lo mejor es que usted nos explica. No es que yo no la entienda, es que a lo mejor es que usted nos explica. Porque primero me dice que los deja, después que se fue, después que los abandona. Pero bueno, ¿qué ha pasado con su hija? Yo sabía perfectamente lo que le había pasado, ¿no? Y me dice, sí, es que obitó. ¿Obitó? Digo, yo ese verbo no lo conozco, querida. A ver, dígame otro verbo. ¿No? A ver, le dijo, míreme a los ojos, señora. Míreme a los ojos. ¿Qué le ha pasado a su hija? Míreme a los ojos. Emplee la palabra correcta. Se murió. Y ahora míreme a los ojos. ¿De qué ha muerto su hija? Y empezó a llorar. Y bajó la cabeza. Suba la cabeza, señora. Dígame cómo murió su hija. Y ella dijo, se ha suicidado. Eso es el 50% de un camino de sanación. Eso es ayudar a la gente. Confrontar. Miren, lo que no se asume no se supera. Por eso, qué importante es reflexionar sobre la muerte como educadora de la vida. Y por eso la pastoral del duelo no emplea eufemismos, ¿no? Y la pastoral del duelo no dice, perdí porque matamos la esperanza. Si ya están perdidos, ¿para qué ya vamos a seguir? No. Nosotros con la pastoral del duelo anunciamos tu muerte, anunciamos la misericordia, anunciamos la salvación. Por eso es muy importante que tengamos un lenguaje adecuado. ¿Y emplear este lenguaje adecuado nos hace sufrir? No, al revés, nos hace más fuertes, porque nos hace ser conscientes de que tenemos que asumir una herida, que hay que trabajarla. Porque de nuevo, la disyuntiva, o yo domino el sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y bueno, ya que tenemos a nuestro doctor José Antonio, le cuento que estuve leyendo hace un poquito, releyendo una carta, un tratado de consolación del Marqués de Villena, de la peste
de Cuenca, la ciudad de España. Cuenca es Castilla, a ver, ayúdeme, que yo hace ya 30 años, Castilla la Vieja, Castilla-La Mancha, La Mancha. Bueno, pues hubo una peste y ahí murió un tal Joan Fernández, mandó un escrito, era un administrador al Marqués de Villena. Marqués de Villena es de la familia de los Manriques, aquel que tiene también las coplas, todo aquello. Y le decía: he perdido a mi padre, a mi madre en la peste, a mi hija, a mi esposa, a los sobrinos. Una peste desastrosa. He perdido. Y el Marqués de Villena le responde: ¿por qué dices que has perdido? Primero, ¿son propiedad tuya? ¿Los has creado tú? ¿Y por qué dices que están perdidos? ¿Acaso no sabes dónde están y con quién están? Por eso fíjese que esta pastoral está en el corazón mismo de la humanidad. El sufrimiento, el desapego, y está en el corazón mismo de la fe. Padre Mateo, le agradezco mucho. Justo lo último que nos ha estado diciendo ha sido una premonición de la otra pregunta que nos decía María Fernanda, que dice que ha pasado hace un año la pérdida de su esposo y que todavía siente más todavía su ausencia, ¿no? Y con lo que usted nos ha dicho, hay muchas cosas que quién no ha pasado por esta experiencia y bueno, pues no sé si último mensaje. Sí, unas palabritas, Sandro. ¿Y esa añoranza es normal? Sí. Nosotros, ¿cómo le definimos al sufrimiento inicial? N. ¿Qué quiere decir eso? Normal, natural y necesario. Miren, normal, natural y necesario. En la fenomenología del sufrimiento, ¿qué es lo que hay? Al sufrimiento hay que reconocerle estas notas. Primero, intensidad. Al sufrimiento no se le puede quitar importancia. Cuando una persona sufre, decimos, bueno, no es para tanto. Otros también han sufrido. Oiga, hay que ser muy desgraciados para decir eso. Hay que ser muy desgraciados para decirle a un sufriente eso. Por eso esta pastoral tiene que cuidar el lenguaje, tiene que cuidar los conceptos. El sufrimiento tiene intensidad, pero no tiene solo el sufrimiento intensidad. ¿Qué tiene el sufrimiento? Tiene tiempo. Y por eso es común escuchar a las personas al cabo del tiempo: hoy estoy peor que al principio. Sí, sí. ¿Lo dicen? Sí, sí. El sufrimiento se alarga, tiene tiempo. Incluso, ¿quién de ustedes no ha escuchado alguna vez: yo tengo heridas que me vienen de años? ¿O no? El sufrimiento tiene intensidad. Segundo, ¿qué tiene? Duración. Y tercero, ¿qué tiene el sufrimiento? Hondura, echa raíces. El sufrimiento, atención, penetra en las 6 dimensiones. La persona puede ser herida en estas 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. Sí, pero el sufrimiento no solo echa raíces. La cuarta nota de la fenomenología del sufrimiento es que el sufrimiento nos pasa factura. Fíjese cuántas personas dicen: me aplasta el sufrimiento, me duelen las articulaciones, cefaleas. Miren este hecho, lo que se llama la psicosomatización. Me trago el sufrimiento. Las personas, por ejemplo, introvertidas, que se aíslan, que no piden ayuda, que no se dejan ayudar. Miren esto, como hago con la imagen. Me trago el sufrimiento. ¿El sufrimiento dónde va? A los órganos blandos. Vienen hemorragias, dolores de estómago, hasta tumores y cánceres. Patologías. Queridas amigas y amigos, si el sufrimiento no toma palabra, concepto, y no se hace un trabajo de duelo, el cuerpo grita.
Y el sufrimiento tiene intensidad, tiene duración, echa raíces, machaca, pasa factura, pero el sufrimiento tiene una virtud. ¿Cuál es? Toque de campana, de alarma. Señora, señor, no puede estar usted con un sufrimiento, atención, primero, insano, porque hay sufrimientos sanos e insanos. No puede estar en un sufrimiento inútil. No puede estar en un sufrimiento sin sentido. No puede estar en un sufrimiento que no le enseñe nada. No puede estar en un sufrimiento que no le madure. No puede estar en un sufrimiento por sufrir. Por eso es muy importante que se haga el trabajo de duelo. Porque concluyo con esto, y no quiero seguir alargando porque este tema de la pastoral es más largo que el infinito. Miren esto, hay un sufrir insano para seguir sufriendo. Atención. Y hay un sufrir sano para dejar de sufrir. Pero lo que no podemos hacer es incrustarnos en un sentido, en un sufrimiento sin sentido, y pensar que eso es sinónimo de amor al que se murió y que eso es lo mejor que podemos hacer por el que se murió. Ojo, quienes se han muerto y están en el Señor no quieren ni nuestras tristezas, ni nuestras lágrimas, ni nuestro sufrimiento, y menos un sufrimiento sin sentido. Quieren un amor. Y el amor lleva a la paz, a la serenidad. ¿Eso quiere decir que no haya momentos de tristeza? Sí, pero controlables. ¿Que no haya momentos de añoranza? Sí, pero controlables. Y por supuesto que nos quede muy claro que el trabajo de elaboración del duelo no es para dejar de pensar en los seres queridos. No, por favor. No es para dejar de hablar de ellos. No, por favor. No es para dejar de recordarlos. No, por favor. Y mucho menos es para dejar de amarlos y sentirlos amados. Todo trabajo de duelo debe concluir. Quiero agradecerle, Padre Mateo, por el tiempo que nos ha dedicado, ¿no? Que es mucho, ¿no? No nos da tiempo para que se presenten todos, pero estamos realmente muy, muy agradecidos, ¿no? Y seguimos en contacto con usted. Quizá nos puede indicar brevemente cómo podemos seguir en contacto, ¿no? A lo mejor el programa que tiene en Radio María o quizá en alguna página web, ¿no? Pero quiero expresarle de verdad una gratitud muy, muy grande y que estamos a su disposición también, ¿no? Para poder compartir este mensaje que es tan urgente y tan necesario para todos, ¿no? Muy bien. Tenemos una página web que es pastoralduelo.org. Pastoralduelo.org. Es una página con mucha información muy útil. Muy, muy útil. Pastoralduelo.org. Ahí está escrito. Gracias. El segundo punto, todos los jueves en Radio María a las 9 de la mañana tenemos el ciclo Elaborando Nuestros Duelos, que queda grabado en el Facebook. En el Facebook. Hoy, por ejemplo, no, hoy que es, ni sé qué día es, hoy es jueves. Hoy hemos tenido con este tema, como estamos cerrando el año, hacer un balance de nuestras heridas y de nuestros duelos, un tema muy interesante. Y también en la editorial San Pablo, esto aunque parezca publicidad, es publicidad. Bueno, en la editorial San Pablo tenemos publicados varios libros. Uno que le aconsejo, que es Sanar la muerte de un ser querido. Un libro que ya con más de 40 ediciones en varios países, escrito con una madre que murió el hijo. Y ahí hacemos una introducción, todo lo que hemos dicho está en ese libro, la verdad, está en ese libro. Y marcamos el camino de acompañamiento de un año entero.
¿verdad? De un año entero. Sanar la muerte de un ser querido. Y después también, a mí me gusta escribir con personas que han pasado por la experiencia de sufrimiento, de muerte de seres queridos, y que además son coordinadores porque tienen la experiencia. Por eso tenemos publicado también Duelo por la viudez, escrito por el tema del duelo por la muerte de los esposos y esposas. Escriben 7 viudos y 7 viudas en distintas edades. Y tenemos también otro muy interesante, Duelo por la muerte de los padres, escrito por 6 huérfanos y 6 huérfanos de distintas edades, circunstancias, padres asesinados, padres suicidados que han muerto en accidentes, en COVID. Tenemos el libro que no podía faltar, Duelo por la muerte del hijo, un libro intenso, profundo, que lo aconsejo, y está escrito también con un testimonio de un matrimonio, que son coordinadores, que murió su hijo de leucemia con 17 años. Está también el libro Duelo por la muerte del hermano. Ese libro está escrito por mi propio sobrino Jesús, ya que murió su hermano, mi sobrino David, de muerte súbita con 29 años, trabajando en un centro de salud, se desplomó y se murió. Y a los 2 o 3 años murió su padre de un tumor. Entonces, tenemos también, por cierto, el duelo por la muerte de los nietos. A veces no se habla mucho de esto. Es un duelo que hay que darle mucha importancia porque los abuelos sufren por ellos. Sufren por los nietos y sufren por sus hijos, que sufren por los hijos muertos. Entonces, y tenemos también, claro, por supuesto, un libro que ese se le recomiendo, Los duelos de Jesús y de María. Los duelos de Jesús y de María. Muy bien, estos son algunos de los recursos que podemos tener a nuestro alcance. Y vamos a pedir la bendición del cielo, pero antes quiero agradecer que me hayan escuchado. Espero no haber sido muy difuso, confuso, obtruso, profuso, sino que haya dado un poquito de claridad, Y bueno, también le voy a decir que el doctor José Antonio sabe que tenemos un tema pendiente dentro de un mes, que no puedo dejar de decirlo, doctor, que es la donación de sangre. La donación voluntaria de sangre. El 11 de diciembre vamos a tener la maratón navideña de donación voluntaria de sangre. El doctor José Antonio ya ha donado sangre 145 veces, si no son más. Yo gracias a Dios, ayer hice mi donación 149. Pero esto es importante que no le alcanzo. Porque ya no le alcanzo. Porque al Perú no le puede faltar sangre, porque para muchos es una tragedia. Para muchos es un auténtico duelo, sobre todo para esos padres que tienen hijos en tratamiento, de sus hijos en leucemia, años y años. Es una verdadera actitud cristiana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde de todo mal. Que ponga en vuestro corazón el espíritu del buen samaritano. Y que todos nuestros sufrimientos y trabajos de duelos sean de la mano de Jesús y de María. Él y ella, mujer y hombre, varón, de dolores y de duelos. Y que vivamos siempre amparados en el faro de la resurrección, primicia en Cristo de los que han muerto y primicia también de un futuro reencuentro en la patria celestial con nuestros seres queridos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.